Inge, buen día. Su micrófono está apagado. Entonces, decíamos que el tercer método, el Newton-Raphson, es un método abierto, dice, porque necesita un valor inicial para comenzar con la iteración. Esto puede ser, lo llamamos X sub 0, ¿no? Por otro lado, debemos estar seguros de que ya esto sería, ustedes saben que en cada método podemos hablar del error que se puede cometer, ¿no? Y muchas veces podemos calcular este error. Entonces, de forma general, que a veces el error voy a calcular considerando la segunda derivada de la función, de la cual estoy encontrando su punto de intersección con el eje X, ¿no? O sea, yo puedo encontrar los ceros de la función, como decir, los puntos de intersección. Los ceros de la función, hemos dicho, son los puntos de intersección. Estos son los ceros de la función f de x, ¿no? Y hay un primer punto de intersección que lo llaman polo 1, polo 2, polo 3. Cuando decimos voy a resolver la ecuación, entonces se transforma en raíz 1, raíz 2. Algunas, la resolución de algunas ecuaciones pueden ser encontrando una raíz, dos raíces, tres raíces, como el caso de los polinomios, ¿no? Que pueden tener raíces reales o pueden tener raíces que pueden ser números complejos, digamos, ¿no? O sea, soluciones imaginarias. Entonces, el método de Newton-Raphson es un método abierto, es un método de convergencia más rápida, vamos a decir. Es un método de convergencia, convergencia más rápida que la disección, y regula fácil. Ese es el método más rápido. Fácil. Este método de Newton-Raphson es el más veloz comparado con los otros. Es el más veloz en todos sentidos. Es muy rápido. De todos los que se puedan conocer es el más rápido, el más utilizado también, ¿no? Solo que tiene ciertas restricciones, pero los anteriores no tenían ninguna restricción, no decía, pero aquí este valor no tiene que existir, si no, no va a haber solución. En ningún momento hemos dicho, ¿no? Eso. Entonces, decimos que debe ser, por otro lado, cuando yo tengo la ecuación f de x igual a 0, esta se convierte en una función. O sea, llevo todos los términos al primer miembro y lo igualo a la ecuación. Aquí va a haber, por decir, lo que estamos haciendo la última vez. Aquí hemos considerado todos los términos de la ecuación en un solo miembro y recién lo igualo a x0, ¿no? Si tuviese x cubo así a la x menos 8, por decir, todos los términos los llevo a un mismo miembro, digo x3 menos b a la x más 8 y lo igualo
a la función f de x. Esta es la ecuación, pero todos los términos en el mismo miembro representa la función. Cualquiera sea la ecuación que me da, ¿no? ¿Qué iba a decir? Entonces decimos que la función, en este caso aquí, en f de x, vamos a decir, debe pertenecer al conjunto de funciones donde alcanzamos la segunda. Esto me indica segundas derivadas. Quiere decir, existe la función, con esto lo que quiero decir, existe la función derivada, existe la función segunda derivada. O sea, estas funciones están definidas, son continuas en un intervalo, por decir, A0 de 0, ¿no? Donde pienso que hay una raíz, me interesa la continuidad de esta función. Eso es lo que quiere decir cuando coloco A0 de 0. Este conjunto de funciones f, que son f' y f segunda, están definidas hasta la segunda derivada y son continuas en este intervalo, A0 a B0, ¿no? Eso es lo que nos indica. Luego puedo decir, decimos, ¿no? ¿Cuál va a ser el fundamento de este método? ¿Cómo se va a poder explicar este método? Entonces, en ese caso digo, me dieron la ecuación para determinar cuál es el fundamento del método. Fundamento del método. Fundamento del método, digo, la función f de x, pues digo, igual a 0 sería la ecuación, se transforma en una función f de x, y con esta función yo determino los valores x y y, voy dando valores a la variable independiente, calculo el valor de la función, vamos a poner esto así, y igual, el valor de la función en x1, en x2, en x2, en x3, y así sucesivamente hasta alcanzar x sub n. Bien, con estos datos yo voy al plano cartesiano y me ubico los puntos y tengo una función. Pues siempre es posible, sea con un graficador, sea manualmente, podemos determinar un gráfico. Entonces aquí yo estoy considerando un gráfico. Es mi función. Aquí están los puntos que he calculado del lugar plano. Y tengo la función f de x, ¿no? Entonces dice el método que debo considerar un punto inicial. Entonces, un punto inicial puede estar por aquí, x0, ¿no? Este es mi punto inicial. Si levanto una perpendicular, levantamos una perpendicular, encontramos un punto x0. X0 reemplazamos en la función. Tenemos x0, ¿sí?
Entonces, trazamos una tangente por ese punto. La tangente podría ser esta. Vamos a ver si logro T sub 0. Bien, pues, más o menos. Entonces, esta tangente T0 en el punto T0 puede ser hemos encontrado la intersección de la tangente con el eje X, ¿no? Esto lo llamamos X1. Eso sería. Luego, digo, ¿cuál es el valor de este punto? ¿No? Porque con ese punto X0 yo voy a volver a levantar una perpendicular. Miren, una perpendicular hasta interceptar. Entonces, habré encontrado en este caso para una abscisa X1, reemplazo en la función y tengo la ordenada X1, que sería el segundo punto. Por ese punto trazo otra tangente. Vamos a ver. Tangente de 1 y encontramos un punto de intersección que sería X2. X2. Por eso levantamos una perpendicular otra vez hasta interceptar la curva. Tenemos el punto P2 de coordenadas X0. Reemplazamos en la función y tenemos, perdón, no es X, es X2. Vamos a hacerlo así. Así. Y trazamos una tangente otra vez. Entonces una tangente T2. Entonces haga determinado un punto de intersección. Decimos X3. Levantamos una perpendicular. Aquí está la raíz, ¿no? Levantamos una perpendicular, otra vez la tangente, fíjense, la tangente. Ya nos estamos acercando a la raíz. Otra vez, y apenas es perceptible, diríamos, ¿no? Entonces, el fundamento del método en forma gráfica lo podemos hacer mediante tangentes. Y podemos observar que la generación de las tangentes va determinando un punto de intersección sobre el eje X, que viene a hacer, a crear, vamos a decir, a crear una sucesión de valores de X, es decir, tengo que comenzar con X0, X1, X2, o sea, esta es la generación de los puntos que voy encontrando de intersección de las tangentes con el eje X. Y así sucesivamente podemos decir X sub n. Entonces aquí lo que tenemos es un i igual a 0 hasta un valor para i, estamos diciendo n infinito, converge en la raíz, en la raíz, ¿no? Así podemos considerar.
Aquí está la raíz y la aproximación va a ser con un error de tolerancia, digamos, ¿no? Podemos decir 10 a la menos 5, porque este método ya es rápido. Mucho depende, miren, qué tan lejos puedo estar, qué tan lejos puede estar el punto inicial de la raíz. Entonces, cuanto más lejos, mayor número de iteración. Más cerca, menor número de iteración, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir tanto en la disección, tanto en regula falsi, como en este caso, método de Newton-Raphson. Muy bien, entonces ahí lo hemos visto gráficamente cómo se produce la convergencia. Ahora lo que nos interesa es saber cómo calculo los valores de intersección de la tangente con el eje X, ¿no? Porque aquí estoy generando una serie de números reales. ¿Cuáles son esos números reales que se generan? Eso voy a determinar analizando el gráfico, trabajando con las tangentes. Por ejemplo, a ver, comenzaremos en el punto X0. Vamos a poner aquí. ¿Cómo decir? Ya, así nomás vamos a hacer. En X0 comienza la iteración. A lo que hemos ido viendo, comienza la iteración. Entonces lo que nos interesa aquí es que la pendiente T sub 0 es la tangente. Tangente a la curva f de x en x0. La pendiente, digo, m es la tangente, perdón, es la pendiente de la tangente T sub 0. ¿Cómo puedo determinar esta tangente? Uno, puedo derivar la función. Derivo la función, ¿no? Porque aquí tengo la función, lo derivo y lo reemplazo el valor de x0 para tener el valor numérico. No hay problema. Sería una forma, ¿no? Pero mi incógnita es esto. ¿Cuánto vale x1? Entonces digo, a ver, si puedo considerar la pendiente en x0 considerando la tangente. La tangente t sub 0 es esta. Entonces tendría que ser, estoy hablando de este segmento. De ese segmento yo digo m, a ver cómo nos conviene ir de dónde a dónde. Si voy de, a ver, veremos. Aquí está mi incógnita, yo digo punto inicial, punto final, ¿no? Como en el caso de la regula falsa. Entonces digo el segmento que va de P0 a PE es igual. Recuerden que la pendiente entre dos puntos es Y2 menos Y1, que representa el cateto opuesto al ángulo. Y en el denominador tenemos, por esta diferencia, el cateto adyacente, ¿no? Algunos decimos, tengo la definición de tangente de Tito, representada por la pendiente. En este caso, valor final de la función. Valor final de la función aquí sería. Pero el punto aquí es de ordenada 0. Apenas tengo esto. Entonces digo, pero lo voy a colocar f, el valor de la función en x1,
menos el valor de la función en x0, punto inicial, dividido por la abscisa final, que es x1, menos el valor inicial, x0, así sería. Muy bien, entonces ya tenemos eso. Digo, en este caso, vamos a hacerlo aquí ahora, m del segmento P0P, esto es cero, esto se hace cero, ¿no? Está sobre el eje X, 0 menos valor de la función en x0 dividido por x1 menos x0. Entonces tengo la expresión 1, la expresión 2. Si consideramos, como se trata de la misma pendiente, digo, voy a igualar 1 igual a 2. Entonces aquí tengo f' x, pendiente de la tangente, es igual a la pendiente menos fx0 dividido por x1 menos x0. De aquí todo se conoce menos x1. x1 es la incógnita. Entonces yo digo, este denominador lo voy a pasar a multiplicar a la función. Entonces tengo x1 menos x0. Este término de la primera derivada va a pasar a dividir al valor de la función. Entonces sería menos fx0 dividido por la función derivada x en x0. Luego, digo, voy a despejar, x1. Entonces digo, x1 es igual a x0 menos por más, va a ser menos valor de la función en x0, valor de la función derivada en x0. Queda esta ecuación donde yo condición, para que trabaje la ecuación, es de que la derivada de la función y calculada en x0 debe ser diferente de 0. Ahí sí, podemos decir de que vamos a poder utilizar la expresión. En el momento que sea 0, entonces este cociente sería infinito. Infinito frente a x0, que es finito, o sea que no tiene sentido, digamos, ¿no? Para un valor de x1. Entonces, esta es la expresión de la primera iteración. Se lo he encontrado a partir de la tangente t sub 0 a la curva en el punto x0. Entonces, cada tangente que he señalado anteriormente para observar el comportamiento de la iteración, ya gráficamente haciendo, es una iteración. Entonces, con T0 una iteración, con T1 una iteración, con T2 una iteración, porque cada vez va generando, ¿no? Un punto de intersección. Primera iteración T0. Levantamos la perpendicular, punto de intersección P1, tangente.
tangente T1 genera el punto X2. Entonces, ya tengo calculada con el algoritmo X1, ¿no? X1. Ahora voy a calcular X2. Pero el análisis tendría que ser el mismo. Vamos a ver dónde vamos a hacer. Aquí lo vamos a hacer. Esta ya sería para la tangente T2. Que es T1. Tangente. 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 Puro. Y igual a fx en x1. Sería, ¿no? Ahora. Entonces, al rato, fíjense, decíamos x0. Ahora ya decimos x1. x1, fíjense, x1, la tangente genera este valor, que no se conoce, ¿no? Eso queremos calcular. Entonces digo, la tangente, la pendiente, estamos con pendiente, la pendiente de la tangente T1 es igual a la derivada de la función y calculada en x1. Esta sería la ecuación número 3. Decimos pendiente del segmento, pendiente del segmento P sería P1, P2, sería P1, P2, que es PM del segmento P1, P2, punto inicial, punto final, punto inicial, punto final. Final, ordenada, sería valor de la función en x2, que va a ser 0, menos el valor de la función en x1. Y esto esto no es en la función, sino en el eje de la tangente. Vamos a colocar directamente 0 menos el valor de la función en x1. O sea, quiere decir que es reemplazado en la función. Dividido por final, abscisa, x2, menos abscisa inicial. Así tendría que ser. Entonces, ahora tenemos expresión número 4. Pues como se trata de la misma pendiente, decimos voy a igualar la expresión 3 igual a la expresión 4. La expresión 4 sería m tangente de 1 igual a m de segmento P1, P2, ¿sí? Donde la pendiente de la tangente 1 es la ecuación 3. Función derivada, reemplazando el valor x1, es igual a menos valor de la función en x1 dividido por x2, x1. Despejando tendríamos x2 que pasa a multiplicar menos x1 igual menos por más, menos. Entonces afectamos por signo negativo al quebrado de la fracción algebraica f x1 dividido por el valor de la función derivada calculada en x1, ¿no?
Entonces, despejando x2, decimos va a ser igual a x1 menos valor de la función x1, función derivada en x1, así se ve. Y condición de que este denominador para este valor de x1 sea diferente de 0, ¿no? Eso es diferente de 0. Entonces esta es la expresión segunda derivada, segunda iteración, segunda iteración. Segunda iteración. Entonces el proceso de análisis, una vez que hemos encontrado x2, subimos a interceptar y trazamos la curva para indicar de que ahora x3 es la abscisa desconocida. Entonces otra vez hacemos el planteamiento de las pendientes tanto para la tangente P2 como para la tangente para el segmento que va de P2, digamos, el valor de la función a x3, que es el punto de intersección de la tangente con el eje coordenado x. Entonces lo único que tendría que hacer es, para ir generando las iteraciones, es señalar simplemente, ¿no? Si con la primera iteración he calculado x1, x0 menos fx0, derivada de la función en x0, cambio los subíndices. Entonces aquí es x1, pasará a x2 con la segunda iteración, con el análisis de la segunda tangente, menos valor de la función en x1, valor de la función derivada en x1, ¿sí? Seguimos con la tercera tangente, se encuentra x3, x2, menos valor de la función en x2, valor de la función derivada en x2. Estamos con x3, subimos la tangente, entonces encontramos x4, esto será x3, menos valor de la función en x3, valor de la función derivada en x3, así, y así sucesivamente podemos ir bajando, ¿no? Hasta generalizar, digamos, xk, que sea el último, ya, para detener la iteración. Entonces tengo x sub k menos 1, menos valor de la función en xk menos 1, valor de la función derivada en xk menos 1, ¿no? Donde está por demás decir que el denominador de la función derivada y calculada en xk menos 1 tiene que ser diferente de 0. Puede ser negativo, positivo, pero no puede ser 0. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso vamos a utilizar en la descripción de un ejercicio de aplicación, diríamos, ¿no? Han determinado en cuántas corridas hemos llegado a la raíz
con el error de tolerancia en el último ejercicio o cuando hacíamos con regula falsi. ¿Cuántas corridas? ¿O no lo han hecho? ¿O no había tarea? ¿Cómo era? Perfecto. Sí, y aquí dice tarea número 2, regular falsi. ¿Lo han hecho? Ya, lo que me interesa es cuántas corridas han hecho, ¿no? Porque lo vamos a hacer el mismo ejercicio con el método de Newton-Raphson ahora, ¿no? Como un ejercicio de aplicación. Vamos a ver. Entonces, vamos a plantearnos el problema. Así. Decimos determinar, determinar la raíz, de la ecuación de fx igual a x menos 2 cuadrado menos logaritmo de x igual a 0, aplicando el método de Newton-Raphson que lo abreviamos así, lo vamos a abreviar, método de Newton-Raphson. Método de Newton-Raphson. En el intervalo a 0 de 0 de valores. ¿Cuánto hemos puesto? 0,5. 0,5. ¿Cuál era el otro valor? 2.12. Ya. 2.2. ¿Qué iba a decir? A ver. Con un error de tolerancia. ¿Cuál era el error de tolerancia? Con un error. 10 a menos 3. Ya. Error de tolerancia. Tolerancia. 10 a la menos 3. 0, 0, 1. Equivalente, ¿no? Ya está. Eso sería. Entonces haremos eso. Entonces aquí, primeramente, podemos utilizar los criterios que hemos visto en disección regular falsi, ¿no? Por ejemplo, es decir, si existe raíz, si existe raíz en A0 de 0 de valores
0,5, 2,2, ¿no? Podemos, como lo han, y se ha verificado que había, ¿no? Pero se puede, o sea, si existe, entonces puedo decir, entonces tiene que verificarse, hemos dicho, ¿no? Que el valor de la función en A0 por el valor de la función en B0 debe ser menor que cero. En este caso, considerando 0,5 del 2,2 nos ha dado menor que cero. Entonces está bien, ¿no? Podemos volverlo a hacer, pero ya lo estamos concluyendo de que sí existe. Entonces, el método dice que es un método abierto. Dice que es un método abierto que necesitamos solo un punto para comenzar la iteración. En este caso tenemos dos puntos. Entonces es como decir, aquí está, bueno, aquí está A0 igual a 0,5, ¿no? Y podemos decir, aquí está B0 igual a 2,2, ¿listo? Entonces aquí está la raíz. Aquí está la raíz. Y bueno, aquí no habría mucha diferencia, pero esto lo acercaremos. No es correcto, pero lo acercaremos. Ahí digamos que está. O sea, con esto lo que quiero mostrar es lo siguiente. Suponiendo que esto es A0 y esto es B0, y aquí está la raíz, entonces, ¿cuál de los puntos conviene? Entonces, a nosotros nos conviene como punto de partida, como X0, puede ser este punto que está más cerca de la raíz. Entonces quiere decir que me voy a acercar, tengo que trazar aquí, otra vez aquí, trazar, otra vez aquí y así. Ya puede haber una alternabilidad de las tangentes. Este punto de aquí puede ser también X0, mi punto inicial, ¿no? Entonces, como está lejos, se dice, por este lado tendríamos más iteraciones para acercarnos a converger en la raíz del ¿cómo se dice? De la ecuación, raíz de la ecuación. Eh, Aquí lo podemos observar gráficamente, de ver la diferencia si trabajo con A0 o con B0 como X0. Eh, en otros casos, si les dan, aquí casualmente, por lo que quiero comparar con el anterior caso, estoy también utilizando su intervalo donde se encuentra la raíz, ¿cierto? Pero como el método exige un solo punto, entonces yo tengo que elegir con cuál de los puntos. De todas maneras, la iteración va a ser posible con cualquiera de los dos puntos, sea con A0 o sea con B0. Pero solo que en uno va a tomar más tiempo que en otro porque está más distante, más lejos del otro punto. Eso nada más, ¿no? Sin embargo, aquí viendo gráficamente, yo tendría que inclinarme, aunque no es un gráfico real, pero ya me da una idea. En la realidad yo puedo hacer con mi graficador o hacerlo manualmente, como lo hemos hecho. Nos hemos dado puntos para X y hemos encontrado el valor de la función y hemos graficado la función, ¿no? El graficador lo va a hacer y ustedes pueden escoger. Se va a haber momentos donde ustedes tengan que utilizar los métodos sin que nadie les diga, este es el valor de A0 y B0. Este es el valor de X0. O sea, no va a haber eso.
ustedes tienen que tomar la decisión porque les han dado un ejercicio, por decir, en algún, puede ser en, no sé, en alguna de sus materias donde tengan que utilizar cálculo numérico, ¿no? Entonces lo que hacen ustedes es graficarlo y escoger el valor con el cual van a aproximarse a la raíz. ¿Listo? Esto ya depende de uno ya en momentos de aplicación. Muy bien. Si en la clase o en el examen simplemente doy la función, entonces lo grafican y se buscan un valor, ¿no? Para decir cuál va a ser su valor inicial. Nada más. Entonces, en este caso ya estoy seguro de que entre A0 y B0 hay una raíz. Puedo considerar, no sé, tal vez comenzar con, a ver, ¿cómo era? Con el 2.2. Miren, hace rato con el otro grupo de química hemos encontrado así. Hemos comenzado con A0, que es X0, y el valor de A0 es 0,5. Comenzando por aquí hemos encontrado 5 corridas, pero no, era más pequeño esto. Esto hemos hecho con 10 a la menos 4. Bueno, cuando era 10 a la menos 4, ha hecho 5 corridas. Y hemos encontrado que la raíz aproximada estaba en 1,8. Y aquí tenemos 0,5 y aquí tenemos de 0, 2.2. Entonces, cuando digo este valor de raíz está más próximo de esto que de este otro. Entonces, ahora comenzaremos con 2.2. A ver, veremos. Entonces, decimos, nuestro valor inicial va a ser X0 representado por A0, perdón, por B0. Cualquiera de los dos sirve como X0. De 0 igual a 2.2. Ese va a ser nuestro valor. Entonces, para comenzar, siempre, cualquier ejercicio que hagan ustedes, dicen, ¿cuál es mi ecuación? Mi ecuación es x menos 2 al cuadrado menos logaritmo de x igual a 0. Esa es la ecuación. ¿Cuál es la función? Todos los términos se van a un mismo miembro. Entonces aquí ya puedo igualar f de x igual a x menos 2 al cuadrado menos logaritmo de x. ¿No? Por otro lado, decimos función derivada. Entonces, f' x derivamos. El 2 hacemos como, ¿cómo se dice? Como potencia. X quinta a derivada. Derivada de esto es igual a 5 que baja a multiplicar. 5. Reducimos en una unidad el exponente. Por la derivada de x, que es 1. Entonces solamente nos queda 5x a la 4. Aquí lo mismo sería. Esto es x. Entonces digo 2 que baja a multiplicar por x. Menos 2. Reducimos en una unidad del 2. Entonces tenemos 1 menos derivada de un logaritmo es 1 dividido por la función afectada por logaritmo por la derivada de x, que es 1. Ahí se quedaría. Entonces mi función derivada y mi algoritmo es xy, vamos a decir, más 1. Es igual al x inicial menos el valor de la función en xy
función derivada en xy, donde el denominador de la derivada, o sea, función derivada en xy es diferente de 0. Y tiene que ser. Entonces, fíjense lo que he escrito. Eso tiene que estar en el encabezamiento de su, antes de comenzar la iteración. Entonces ahí yo voy a ver, ustedes van a ver dónde está su ecuación, dónde está su función, cuál es su función derivada, es el valor de la función, bueno, la que van a utilizar para calcular, y cuál es el algoritmo. Ya está. Entonces con eso ya comenzamos. Digo, bueno, ya está identificado todo, ya está derivado. Ahora lo que tengo que hacer es aplicar el algoritmo, decir primera iteración. Primera iteración. Primera iteración. Estoy comenzando x0 y representando a b0, comenzando con 2.2. Entonces, x0, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a calcular x1. Hemos dicho, ¿no? Con el algoritmo x1 es igual a x0 menos valor de la función en x0, derivada de la función en x0, que quedaría. Muy bien, entonces tengo x0, me falta x0. Entonces digo, voy a reemplazar x0 es igual a 2.2 en la función, para encontrar el valor. Vamos a decir f x0 va a ser igual a reemplazar x0 menos 2 menos logaritmo de x0. Eso sería reemplazando. Numéricamente trabajando, esto es 2.2 para x0. Esto es 2.2 menos 2 menos logaritmo de 2.2 igual. Aquí obtenemos el valor numérico. Para la misma condición decimos de reemplazar x0 en la función derivada. x0, función derivada es 2, que multiplica a x0 menos 2 menos 1 dividido por x0. Sería, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí estamos reemplazando. Numéricamente esto es f 2.2 igual a 2.2 menos 2 menos 1 dividido por 2.2 igual. Entonces ahí podemos determinar Menos 0,74. A ver, aquí el primer valor sería 0, Menos menos 0,7484. 74, 84, 57. 57, por lo menos con 8 decimales. 36. 36. 36. Entonces el valor de la función en 2.2. Ahora encontramos el valor en
la función, el valor de la función derivada en 2.2. Menos 0, Menos 0,05. 05, 05, 45, 05, 45, 45, 45, 45, 45. Ah, es periódico. 45, 45. Está bien. Entonces, con esos valores, decimos reemplazar, voy a decir. Aquí, reemplazando, tenemos x1 igual a x0, hemos dicho x0 2.2. 2.2 menos valor de la función. Está el valor de la función en x0. Es esto, menos 0,74, 745, 345, 736, 736, dividido por menos 0.054, 54, 45, 54, 54, 54, 54, 54, 54. Entonces ahí, ¿cuánto sale? Menos 11,52. Menos 11,52. 52. 17, 19. 17, 19, 41. 41. Ya. Entonces, esta es primera iteración. Nos hemos alejado, creo. Bueno, veremos. Ya está. A ver, ¿estará bien? A ver, nos hemos ido. Así se va a ver. Hagamos la segunda, correcto. Todavía no podemos. Decimos segunda iteración. Segunda iteración. Segunda iteración. Tengo dudas sobre la derivada de x menos 2 al cuadrado. ¿Por qué? ¿No sería la derivada de x menos 2 al cuadrado por la derivada de adentro? Pero ¿cuánto es la derivada de adentro? Ah, sí, 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 sí. Estoy mal. No, está bien, no, sí. Pues que es x nomás, ¿no? Yo dije derivada de x es 1. Entonces ahí no se queda, ¿no? No, está bien, está bien. Bien.
porque uno se da cuenta, ¿no? Ya, entonces decimos aquí, voy a considerar ahora he calculado x1. Eso es igual a menos 11, 52, 17, 19, 41. Tomen en cuenta que aquí no conocemos el gráfico, ¿no? Lo hemos explicado mediante un gráfico supuesto, ¿no? Qué tan lejos, qué tan cerca está la raíz una de la otra, ¿no? En ese caso, nosotros no conocemos cómo realmente es el comportamiento de la gráfica, ¿listo? Entonces aquí voy a calcular x2. Entonces digo, x2 va a ser igual a x1 menos valor de la función en x1, función derivada en x1, y tenemos x1 igual a menos 11, 521, 719, 41. Ahí sería, ¿no? 41. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar x1 en la expresión de la función. La función aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Dice, voy a calcular x1 reemplazando en lugar de x menos 11.221, 719, 41 menos 2 al cuadrado. Eso sería, ¿no? Estamos en la función menos, aquí estamos fritos, ¿vale? Menos, ahora sí, 52, 17, 19, 41. A ver, ¿qué dicen en este caso? El sol sale, Inge. Eso. ¿Por qué será? Logaritmo negativo no existe. Raíz negativa, ¿cómo se dice? Logaritmo Ah, negativo. logaritmo. No, cierto, ¿no? Todos los logaritmos trabajan sobre números positivos. En este caso, nos está dando el valor negativo. A ver, ya, el valor de la función. Ya, entonces aquí quiere decir que con ese valor no vamos a poder, ¿cómo se dice?, converger en la raíz. Entonces estamos obligados a tomar otros valores, ¿no? Otros valores. O sea, tenemos que escapar de ese valor negativo. ¿Listo? Nos conviene entonces el valor de... Pero no hemos tenido ningún error, ¿no? Eso estaba queriendo revisar. Sí, no hay más. El valor del numerador, fíjense, aquí
Este valor es más grande que este, por eso nos ha salido 11. O sea, esto, el valor negativo que voy a obtener es muy grande comparado con 2.2. ¿Sí? Entonces tendríamos que, como ven, ahí vemos, ¿no? Por el tipo, en este caso no sería por el método, sino que la función, como en cálculo 1, cálculo 2, cuando tengo valores, el dominio de la función para un logaritmo no acepta logaritmo, que es, digo, valores negativos para x, ¿no? Eso es sabido, ¿no? No puedes trabajar aquí con un valor negativo. Esas cosas sí aparecen también, ¿no? Eso podría aparecer tanto con la disección como el regula falsi. En el término voy a tener logaritmos, quiere decir que valores negativos no vamos a poder considerar. ¿Listo? Eso es innegable, esto lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que escapar de eso. Entonces tendríamos que necesariamente ir por el lado de 0,5. 0,5. A ver si para la próxima clase alguno de ustedes lo hace el gráfico. Yo voy a hacer, sí, voy a ver cómo está el comportamiento de esta. Entonces aquí lo que nos limita son los valores de x para evitar los valores negativos para el logaritmo natural. Y eso va a ser también con el logaritmo decimal. Se va a dar, o cuando tengo una raíz en la ecuación, tengo una raíz de menos x, digamos. ¿No? Si no le doy un valor negativo y se convierte a x, si no le doy un valor negativo y se convierte en un valor positivo para operar, va a funcionar. Pero si lo doy al contrario, negativo, a ver, positivo, menos x puede ser, y dice raíz cuadrada de menos x. Entonces x tiene que tener un valor negativo para que menos por menos sea positivo. Esas cosas sí se toman en cuenta, ¿listo? Muy bien. Entonces, a ver, van a hacer con el, ¿cómo se dice? Con A0 como X0, con el valor X0. Vamos a ver gráficamente, voy a tratar de ver qué es lo que está ocurriendo. Vamos a tener el gráfico para la siguiente clase. Muy bien, entonces hacemos Newton-Raphson con X0 igual a sub 0 igual a 0.5. Entonces, en lugar de 2.2 vamos a utilizar 0.5. Yo quería ver cuál era el comportamiento con 2.2. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nada. Entonces, vamos a colocar aquí, antes de olvidarnos. Vamos a ver con ustedes, no he sacado la práctica todavía, ¿no? Hoy día voy a sacar para que ya vayan haciendo, no sé por qué no he sacado. O he sacado, no se acuerdan, si han visto una práctica para ustedes. Sí, creo, a ver, aquí vamos a ver. ¿Dónde está? Práctica número 1. No. Sí, sí. Ay, ¿por qué hace aquí esto? Aquí hay un error estadística descriptiva, dice. Oh, y ya. Cálculo numérico. Ay, no sé por qué. Me he equivocado aquí. No lo van a tomar en cuenta. Lo voy a borrar esto de aquí. Estamos en cálculo 2. Estamos en cálculo numérico y aquí tengo esto.
Lo vamos a borrar. ¿Dónde está? Esto, eliminar. Listo. Me equivoqué. Ok. Esta tabla y gráfico de datos continuos también no sirve. Eliminar. Así. Tarea número 2 sería, ¿no? Tarea número 2. Sería 3, Inge. Ya. Tres. Ya. 3. Entonces, 3. Listo. Fecha de entrega. Entonces, para el próximo, hoy es el martes, digamos. Para el martes, para continuar. Entonces, el día martes tenemos a las 8, no, 10, ¿no? 10, entonces hacen su tablita también, ¿listo? Para ver cómo está el error. Para ver cómo está el error que estamos cometiendo, lo hacen con su tablita más. Muy bien, entonces vamos a hacer ejercicios también el lunes y vamos a avanzar. Las dos cosas vamos a hacer. Ya. ¿Alguna pregunta? Aquí quedaremos. Inge, ¿podría entrar a la pizarra la modificación que hizo de este ejercicio para hacer? Ya. Entonces, en el fondo sería así. Estos dos valores vamos a considerar 0,5. Entonces, aquí cuando digo primera iteración, vamos a comenzar. Si lo borramos esto, porque ya lo hemos analizado. En X0, estamos tomando A0, ¿no? De lo que hemos planteado. 0,5. ¿Sí? Todo igual. Ahí no hace bien. Hasta aquí, esto sería... Bueno, aquí ya nos asegura que hay raíz. Nada, todo sirve. Aquí comienzan con 0,5. Entonces, aquí dice, voy a utilizar el valor de X0 como 0,5. Nada más. Aquí sería 0,5. Y con 0,5 comienza, nada más. No sé si está claro, ¿no? En lugar de 2.2 estamos tomando como valor inicial 0.5. Ya. ¿Quién me estaba ayudando a hacer los cálculos? ¿Cómo se llama? Hola. Sí, Inge. Gustavo Olivera. Gustavo. Olivera. Ya. ¿Alguien más me estaba ayudando? Álvaro Pascope. Sí, Inge. Ya.
Muy bien, nos veremos entonces el martes. Inge, Sí, adelante. en la tarea 3, fecha de entrega 6 de septiembre, dice. Ay, caray, no olvidado, un ratito de eso. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Aquí. Hoy es. Hoy es 9, Inge. Ya. El 13 entonces sería, ¿no? Sábado 3. Sí. Este es martes 3. Ya. Entonces, esto es. Fecha de entrega 3. Está bien. Ya. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces nos veremos el martes. Aquí haciendo ejercicio, tratando de ver, así, ¿no? A ver si vemos. O si, ¿cómo se llama? Tenemos poco tiempo. El siguiente capítulo sería resolver sistemas. Algunos métodos, vamos a ver. Unos 3 métodos, otra vez aquí, 3 métodos, vamos a ver. Los más utilizados. Bueno, de entre los 3, 2 son más utilizados. Bien, hasta la vista.